Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos. No sé si voy a tener que acercar un poco el micrófono, así escuchan ahí en el Zoom. Asumo que ustedes acá me escuchan perfectamente. Y bueno, un poco como decía Alejandra, sí, este es parte de los resultados de mi trabajo de doctorado. Este es uno de los capítulos, que lo que hicimos fue esto mismo, una revisión bibliométrica, que no fue solamente bibliométrica, ¿no? O sea, hubo un poco más de trabajo atrás, para ver qué tópicos se trabajaban en la macroeconomía en modelos basados en agentes. ¿Esto a qué viene? A que la tesis, todo lo que viene el cuentito atrás es ver algunos problemas de la macroeconomía no analizados y que son bastante importantes para nuestras economías. ¿Sí? Entonces, de hecho, algunos de los resultados que se van a ver justamente van en ese sentido. Bien, entonces, bueno, la tesis tenía algunas partes empíricas, otras teóricas, tenía una modelización que justamente lo que muestra, intenta analizar son algunos de estos aspectos que vemos que no aparecen en la literatura. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, la idea de la presentación de hoy es justamente mostrar, ¿no? Organizar un poquito, identificar algunos tópicos relevantes en los modelos macroeconómicos basados en agentes. Y bueno, queremos ver cuáles son los más estudiados, queremos comparar cuáles son los tópicos que se utilizan en esta literatura con la literatura de la macro tradicional, y bueno, también ciertas cuestiones respecto a la localización de los centros de investigación y cómo se relaciona eso con los tópicos analizados. ¿Sí? Y bueno, después algunos aspectos que son interesantes que están referidos a la evolución de esos tópicos, ¿sí? Porque ustedes vean que en este tipo de análisis lo que tenemos son artículos que están fechados, ¿sí? Entonces nosotros podríamos ver perfectamente la evolución de esos tópicos, ¿bien? Y cómo se relacionan en el tiempo los artículos y los tópicos. Pero eso lo vamos a analizar con un poquito más de detalle. Y bueno, y por último vamos a ver para los datos del último año, qué tanto se ha avanzado en la replicación de este tipo de modelos. Bien, porque como no preciso decirles, este tipo de modelos son complicados, son difíciles de seguir, y bueno, algo que sería interesante es que sean los modelos que sean públicos y que sean fáciles de replicar y que puedan analizarse otras cosas a partir de esos modelos. Y bueno, un poco vamos a mostrar eso. Como primera cosa es esto, ¿no? Un simple glosario de algunos conceptos que son importantes, ¿no? Primero, estos ABM son modelos basados en agentes, ¿sí? Que son estos modelos de muchos agentes adaptativos, ¿no? Que interactúan entre sí con el ambiente. Son estos sistemas abiertos, ¿no? Interactúan entre sí, interactúan con el entorno. Después, esto ACE, que bueno, acá lo que estamos viendo son estos modelos en economía, ¿bien? Donde los modelos que estamos viendo son de economía, donde los agentes son agentes económicos, y interactúan con un entorno que nosotros podemos asimilar y podemos entender un poquito más como economistas o que analizamos la economía. Luego, los modelos financieros, ¿sí? Que no voy a entrar en detalle hoy, pero para que sepas que existen, y que están muy buenos, que justamente son estos modelos donde se analizan estos mercados artificiales y ver cómo ciertos agentes con determinadas características interactúan en esos mercados y que dan lugar a varios de los desastres que después se ven en la realidad. ¿Bien? Y bueno, para finalizar, que es en lo que nos vamos a centrar, son en los modelos macroeconómicos basados en agentes, ¿sí? Donde en realidad lo que se intenta modelar es la macro, es una economía o aspectos bastante relevantes de una economía, ¿sí? Y que se pueden hacer casi tan complicados como uno quiera, porque vean que hay muchos agentes, que esos agentes pueden ser tanto personas, pueden ser empresas, pueden ser bancos, está el Estado ahí en la vuelta, y bueno, eso puede complicarse muchísimo, ¿no? Y bueno, y cómo todo eso interactúa entre sí. Bueno, y la heterogeneidad, que es una de las cosas que son importantes en este tipo de modelos, bueno, ¿de dónde viene? ¿No? Viene
tanto de la productividad, del tamaño de las empresas, por ejemplo, cuando vemos en mercados financieros, vemos que el nivel de endeudamiento, la riqueza, etc. Y bueno, acá un aspecto importante, ¿no?, de este tipo de modelos es cómo estos agregados muchas veces son resultados emergentes de todo este proceso, y uno de los agregados interesantes para analizar es el producto, ¿no? Y cómo se llega a eso del bottom-up. Es este tipo de análisis que es a partir de la interacción a nivel individual, ¿no?, se llegan a estos resultados agrupados. Y bueno, esta definición solo está bastante interesante, ¿no?, pero es esto de deducir estos efectos macroscópicos a partir de las interacciones de los organismos más chicos, ¿no? Y todos esos organismos más chicos como los agentes. Bueno, por supuesto, tener este tipo de modelos requiere una serie de pasos, o sea, que hay que como que seguir, ¿no? Pensar que es primero diseñar un modelo, ¿no?, y pensar cómo eso se vincula con la teoría que está atrás, ¿no? Cuando digo de diseñar el modelo, es todo esto que decimos acá, ¿no? Es el tipo de decisiones, cómo es que decide, cómo interactúa con los demás, etc., ¿no? Y si existe una interpretación teórica atrás de cada una de esas decisiones que toma la persona que está modelizando. Después, bueno, todo esto que uno podría plantear como un modelo, luego hay que pasarlo a código, ¿no?, y que eso funcione. Y no contentos con eso, tenemos que agregar parámetros, ¿sí? Hay toda una literatura que habla acerca de cómo se deciden esos parámetros en los modelos, y luego hay toda una literatura que habla acerca de cómo se analizan los resultados de esas simulaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas se utilizan? Esto es un vuelo bastante rápido acerca de lo que son estos modelos macroeconómicos. Pero bueno, ¿qué tipo de propiedades tienen, ¿no? Es esto que el producto u otras variables agregadas tienden a autoorganizarse, ¿sí? ¿Qué es esto? Es esto que se llega a ciertas distribuciones, se establecen en algunas de las variables, ¿no?, y algunas que están muy relacionadas con ellas. Y que se encuentra incluso que algunas distribuciones de tipo de colas anchas se encuentran en este tipo de variables, ¿no?, y se pueden perfectamente visualizar este tipo de modelos. Es decir, los resultados agregados de este tipo de modelos generan este tipo de distribuciones en estas variables. Bueno, después que este tipo de modelos se caracterizan por externalidades y no linealidades, ¿sí? Entonces, cosas que uno podría pensar que a priori existen, bueno, se pueden ver perfectamente en este tipo de modelos, y en realidad no es que aparezcan exógenamente, sino que ocurren a partir de la interacción. Y que, bueno, que generan estos procesos de feedback positivos, y bueno, y que nos permiten capturar esto que son los mecanismos dinámicos que generan estas oscilaciones rápidas, estos cambios bruscos, ¿no?, estos que a partir de un determinado umbral cambian completamente la dinámica del sistema. Después, algunos modelos básicos, esto porque lo nombro, ahora lo van a ver un poco más, ¿no?, que son, que tienen que ver con diferentes aspectos de la economía donde se pone con un poquito más de énfasis, ¿no? Por ejemplo, el de Keynes y Schumpeter, que es una primera línea de modelos que se sigue. Después los modelos de tipo Euras Model, que es un proyecto a nivel europeo, que luego se divide y sigue una vertiente en Alemania y una vertiente en Italia. Pues el Chapman Model, que es un modelo que está... O sea, estos son modelos grandes que se le han ido haciendo mejoras, modificaciones para partir de un determinado modelo base. Y que lo que hacen aparte estos investigadores es que analizan determinados aspectos específicos de la economía. Y bueno, y el último es el bottom-up, que es de Ligati y otros autores. Algunos de estos ahora los vamos a ver con un poquito más de detalle, pero lo interesante es que muchos de los tópicos de la macroeconomía tradicional, si se quiere, se ven con este tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, las políticas monetarias, ¿sí? Políticas monetarias con una regla de Taylor, por ejemplo, la regla de tasa de interés, se ve en algunos de estos artículos. Políticas monetarias con otros escenarios alternativos, políticas fiscales, factores financieros,
¿no? Acumulación de capital y otros, o el efecto del aprendizaje, ¿no? Y la influencia social. Que de hecho, algo, no sé si se llega a ver bien, creo que no se llega a ver bien, no sé si la gente lo llega a ver bien. Esto es un mapa de las citas, ¿no? O sea, nosotros con los artículos que nosotros lo sacamos, que ahora vamos a mostrar un poquito cómo lo hacemos, lo que podemos hacer es vincularlos, ¿no? Si ese primer artículo es citado por uno que está más adelante en el tiempo, recuerdan lo que dijimos, ¿no? Tiene una fecha, entonces eso, y aparte uno cita al otro, tenemos forma de vincularlos. Bueno, algunos de estos están marcados, justamente lo que marcan son estas vertientes, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver cómo los artículos de Roberto se vinculan con el Cincotti y David, ¿no? Que están vinculados con las líneas de investigación específicas. Pero bueno, o cómo muchas veces de dos líneas de investigación después se siguió una, ¿no? Como el de Sal y Legnick, que hicieron después con Cepheller y que trabajaron con el modelo YAML y que trabajaron bastante con modelos de inflación, que ahora hay una cosa bastante interesante que están trabajando ahora, son con experimentos de laboratorio y después lo comparan con los resultados de tipo de modelos. Es una línea bastante interesante, pero que no va a estar en esta presentación. ¿Los colores tienen algún sentido o no? Bueno, en realidad los que están en negro son estos que yo nombré acá. Bien. Por eso, quería identificarlos ahí, marcarlos como muchos de estos en realidad son precursores de una línea, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poquito de qué tanto crece esto, pero arranca con unos poquitos artículos, pero esto crece bastante. Sí. Exacto, sí, 2005, 2006, 2007. Claro. Y el link en realidad viene dado por este artículo cita a este otro artículo. ¿No? Lo que dice ahí es el nombre del autor y el año. Exacto. El autor principal, el primer autor y el año. Exacto. Y no sería, digo, como capaz de poner solo el autor y separar el problema del año para ver cómo se vinculan primero y después ver la cuestión temporal. ¿Lo decís entre autores, por ejemplo? O entre... Sí, para dar el vínculo entre... Ahora vamos a eso. Vamos a ir a algo bastante parecido y que ahora justamente quería comentarlo, ¿no? Es algunos indicadores bibliométricos, ¿no? Que podemos utilizar. Por ejemplo, el análisis de acoplamiento, que es esto que dos artículos, ¿no? se vinculan bastante si citan a los mismos artículos, ¿no? Si nosotros dos citamos a muchos artículos iguales, entonces eso significa que estamos en una línea bastante similar. Y lo mismo, si muchos citan a dos, es porque todos estos pertenecen a una misma línea, ¿no? Y bueno, entonces el análisis de cocitación, ¿qué nos va a decir? Que este artículo y este artículo que son muy citados, por toda una línea muy citados, cuando citan a uno, citan al otro, eso significa que deben estar muy relacionados entre sí. Bien, ahora vamos a ver cómo se puede hacer una red a partir de los artículos que nosotros filtramos, ¿no? Y a partir de la información que nosotros podemos sacar con esto, ¿no? Y nos va a dar algunas ideas bastante interesantes. Entre otras, piensen que si hay dos artículos acá, ¿no? Que están muy cercanos, eso debe significar que están dentro del cuerpo de conocimiento de la ciencia en general, esto debe estar muy cerca, ¿no? Estamos hablando de temas muy similares. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ver. Y bueno, las preguntas que nos planteamos en este trabajo es cuáles son los tópicos más comunes en este tema de los modelos macroeconómicos basados en agentes, y si son similares a los de la macro tradicional, si podemos encontrar alguna evolución en estos tópicos, dónde se encuentran estos grupos de investigación que trabajan en esto, y si se relaciona con los tópicos analizados, y si existe un mayor énfasis en la validación empírica. ¿Bien? O sea, si no se queda solamente en la parte de modelización, sino que hay una relación con intentar validar estos modelos. Y la validación, bueno, pues validación, microvalidación, macrovalidación, muchas. Bueno, pasando un poco a la cuestión de los datos que se utilizan,
utilizamos, lo otro que tiene interesante este trabajo, es que no solamente nos quedamos con una sola base de datos, sino que utilizamos dos bases de datos. Utilizamos la base de datos de Scopus y la base de datos de la Web of Science Core Collection, ¿sí? Y hacemos un merge con las dos bases de datos. Esto podría parecer que puede llegar a tener la misma información, que no cambia demasiado la cosa, pero sí, ahora les voy a mostrar que sí. Luego, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es filtramos a partir de estas palabras clave en ambas bases de datos, ¿sí? Esa es la fecha de acceso, y los resultados es que encontramos 258 documentos en Scopus y 216 en la Web of Science, y la base de datos completa nos da 309 documentos, y con eso es que nosotros trabajamos. Pero algo interesante es que unir ambas bases de datos nos muestra que si nos hubiéramos quedado con una sola, nos hubiera faltado información. ¿Por qué? Porque estos 309, hay 51 que están solamente en la base de EASY, ¿no? Después 93 solo en Scopus y 165 en ambas bases de datos. Es decir, de los más de 300, un poquito más de la mitad solamente se encuentran en las dos bases de datos. Por lo tanto, acá está el diagrama, ¿no? Con los documentos. Por lo tanto, esto refleja un poquito de lo importante que es tomar más de una base de datos, no quedarse con solamente una base de datos al momento de analizar este tipo de problemas. Ni que hablar que hay más bases de datos, por supuesto. Estas son de las dos más utilizadas y más importantes, pero hay otras más, o sea, que son accesibles, muchas son accesibles, otras no tanto. Bien, y hay algunas que son más fácil recabar información de ahí, otras es más difícil. ¿Sí? Y bueno, lo mismo mostramos acá con las fuentes, ¿no? Con las revistas. Que hay muchas donde coinciden, ¿sí? Que están tanto en Scopus como en la Web of Science, y hay algunas que están en una y no están en la otra. Sí. Claro, consideraste todo lo que surgen de los filtros de las palabras clave. Utilicé todos. Mira, de hecho, acá están. Utilizamos artículos, libros, capítulos de libros, etc. Sí. O sea, pero que estén en estas bases, ¿no? Pero sí, es una pregunta pertinente, ¿no? Que si están, qué tipo de documentos son. Bien, que bueno, mayormente son artículos, ¿sí? Pero también recabamos libros, artículos de libros, conference paper y otros más. Luego, bueno, yo acá les conté que no tenía todos los datos de 2021, pero lo que encontramos es, bueno, esto acá lo que hacemos es graficar solo Scopus, solo la Web of Science, la base de datos unida, ¿no? Y bueno, acá lo que hacemos es una tendencia exponencial, ¿no? Y lo que encontramos es eso, que tiene una tasa de crecimiento relativamente constante, ¿no? Cada 5 años se duplica la cantidad de artículos, ¿no? Eso nos da que cada 5 años se está duplicando la cantidad de artículos nuevos en este tópico. Por lo tanto, es una rama que está en un crecimiento importante, ¿sí? Y que una cosa que es interesante también mencionar es que no es de una base en detrimento de la otra, ¿no? O sea, si hubiéramos seleccionado una sola base, no tendríamos un sesgo por ahí, ¿no? En ese sentido, las dos crecen por igual. Luego, esto es simplemente como introducción, ¿no? Una nube de palabras, tanto para las palabras clave como para el título, ¿no? Y donde lo que encontramos es obvio lo que encontramos, ¿no? Vean que nosotros el filtro que aplicamos es para título, palabra clave, abstract, una serie de palabras, ¿no? Que tenían que ver con agentes, macro, economía, modelo basado en agentes, etc. Y las palabras que encontramos más son estas. Sí, es obvio, era esperable. Pero también hay otras que aparecen que son interesantes, ¿no? Como la dinámica, bueno, después cambio climático,
¿no? Sistemas multiagentes, que esa no la buscamos específicamente, pero sí aparece. ¿Sí? Y bueno, hay otras más que ahora las vamos a ver con un poquito más de detalle y cómo se relacionan entre sí. Y Una eso. pregunta. Sí. ¿Qué año es que a ver, Eh, ya están haciendo la búsqueda? Desde el 2000. Y esas dos caídas que son, porque una puede ser la pandemia, ¿no? 2019. No, en realidad esto es 2000, creo que es 2016, 2017, y la verdad no me explico por qué. Y Claro. en el orden de Sí, es una cosa bastante extraña, eso, pero sí, al momento de la eje de la cinta. eso, la cantidad de publicaciones. No llego a ver. Por eso, 40. el pie 40. Va hasta por eso 40. son poquitas. Claro, Son por año. poquitas, Baja 40. 40, ¿va? Sí, 40 Claro. publicaciones. De ahí baja, en las dos. se Baja 10. Sube 10. Sí, pero bueno, eso, no conozco el porqué, pero claro. Claro, por eso, o sea, en realidad la cantidad de artículos que estamos hablando en estos 20 años, en total, ¿no? Si uno ve la línea negra y suma, son algo más de 300, ¿no? O sea, son 20 años. claro, no son demasiado, no es una línea de investigación, se ha hecho demasiada cosa. Claro, porque cuando vos decís que en realidad aumenta, se duplica, no sé qué, igual Estamos- al final en 20 años son poquitos. Claro, estamos hablando de números muy pequeños, pero que crecen, ¿no? Sí. Bueno, un poco esto, ¿no? Teníamos las palabras clave, pero bueno, si nosotros hacemos una red donde nosotros lo que tomamos en cuenta es qué tantas veces aparecen juntas las palabras clave, encontramos algunos aspectos interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer un agrupamiento siguiendo el algoritmo de Loewen, y esto es importante, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué. Tanto Scopus como la base de datos de EASY tienen diferentes palabras clave que aparecen. Las palabras clave que los autores agregan, o las keywords plus, o las index keywords. ¿Eso qué son? Las palabras clave de los autores son las que cada autor pone, y estas en realidad son generadas por Scopus o por EASY, ¿sí? A través de diferentes algoritmos, procedimientos. Eso aparece, hay artículos que analizan y se muestra que analizar toda la red de conocimiento sobre el tema con unas palabras clave con las otras es igual. Pero que utilizando las palabras clave de los autores se puede llegar a entender un poquito más acerca de qué trata cada artículo. ¿Bien? Por eso ahora vamos a usar las otras para ver algo particular. Pero bueno, el agrupamiento a los que se llega tiene sentido, ¿sí? Entonces, fíjense, en verde no se llega a ver demasiado, ¿no? Pero, bueno, pero son cuestiones de política relacionadas con inversiones, ¿sí? Políticas públicas relacionadas con inversiones. Después, en azul están todas las palabras clave, que son las que filtramos, ¿no? Y que son las palabras clave que más aparecen en las macro Agent-Based Models. Después en rojo, que es algo interesante, que está acá, es que es la macro, pero relacionado con algunos conceptos vinculados con ambiente, que es cambio climático y otros así. ¿Sí? Que ahora vamos a ver un mapa más donde eso se ve. Y bueno, y en violeta aparece crisis, ¿sí? Pero crisis relacionada con la palabra crédito. Así que el tipo de crisis que se analiza en este tipo de problemas, muchas veces son crisis crediticias. ¿Bien? Es decir, no se analizan el tipo de crisis que nosotros más estamos acostumbrados en nuestras economías, ¿sí? Y bueno, acá en realidad vemos justamente una red de concurrencias de palabras clave, pero en este caso son las palabras clave de los autores, ¿sí? Y acá lo que podemos encontrar también, ¿no? Usando el algoritmo de Loewen, podemos encontrar ciertos agrupamientos, las palabras que están con una letra más grande son las que tienen dentro de cada grupo
mayor business centrality, que justamente, ¿no? Las que queremos ver son las que hacen de vínculo con el resto del sistema, ¿no? Y acá lo que aparece son algunas palabras interesantes. Aprendizaje es una palabra que se utiliza acá, que no está tanto en la macroeconomía tradicional. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de aprendizaje y evolutivos son más bien propios de este tipo de modelización. Bien, bueno, obviamente sistemas complejos, pero sistemas complejos relacionados con cambio climático, políticas climáticas y crecimiento económico. Bien, eso es una cuestión interesante. Cómo el crecimiento económico está vinculado con ese tipo de problemas, y problemas, bueno, en H Economics, yo lo leo, ustedes no, pero créanme que dice eso, la gente de Zoom seguramente lo lee también. Y bueno, y problemas de micro, meso y macro, ¿no? Que son este tipo de problemas que uno puede analizar. No solamente a un nivel macro y no solamente a un nivel micro, sino a niveles intermedios. Cómo podemos analizar y desagregar este problema, ¿no? En diferentes capas. Bueno, después de problemas también financieros, ¿no? De crisis crediticias, recrediticias, etc. Luego, problemas de políticas. Acá en este agrupamiento, esto voy a ver si lo puedo agrandar un poco, porque si no me van a tener que creer solamente. Después, acá en el que la palabra es business cycle, en realidad, vean que hay muchas palabras clave que están relacionadas con problemas financieros, ¿no? Que son el riesgo sistémico, la inestabilidad financiera, volatilidad, crisis financiera, securitización, etc. Vean que acá, en este grupo, en realidad hay un montón de problemas económicos, ¿sí? Relevantes, ¿no? Que no están como una determinada política, ¿no? Sino como problemas económicos relacionados con desigualdad, ¿no? Relacionados con ingresos, y que está relacionado también con el tipo de modelos, sobre todo los stock flow models, ¿sí? Que son dentro de cada grupo las que tienen mayor business centrality, ¿sí? Que justamente son las que vinculan con el resto de... y acá, voy a llegar a esta otra. Fíjense que esta de la que es macroeconomía, ¿no? que es la que engloba justamente muchos de estos problemas, ¿no? Son diferentes tipos de políticas, ¿no? Vean qué tipo de política estamos hablando. Estamos hablando de economía experimental, de economía neoclásica, economía keynesiana, neokeynesiana, modelos, ¿no? Los DSGE, ¿no? Modelos estocásticos de equilibrio general, ¿bien? La síntesis neoclásica, ¿no? Y diferentes tipos de políticas públicas, y políticas públicas. La misma cantidad de palabras claves o quizás y te cuenta la diferencia. No, en realidad usé las que... En el orden importa, ¿no? Importantes son las primeras. Bueno, en realidad eso no lo... El algoritmo no lo toma en cuenta. Pero no tendría, o sea, no tendría que tomar en cuenta o el orden, o sea, si el orden tuviera sentido y la cantidad, si uno pone, capaz que hay alguno de estos grupos que siempre ponen 6 palabras y hay un sesgo dado por eso, y vos estás poniendo 6 en estos y en otros ponen 3. Puede ser, no lo he pensado. Sobre el orden de las palabras, al menos en mi caso, escribo en orden alfabético. Entonces, en mi caso no, pero me entiendo que no puede ser así igual en todos. En la cantidad de palabras, lo pienso un poco más. O sea, de todas maneras, en realidad, lo que acá nos muestra es que están fuertemente vinculadas palabras que son similares, ¿no? Que acá lo que nos están mostrando son campos dentro de conocimiento, ¿no? Que cómo están vinculados, cómo están relacionados algunos conceptos. Y sobre todo algo interesante es a partir de qué palabras es lo que están vinculados muchos de esos agrupamientos, ¿no? Por ejemplo, el de aprendizaje, ¿no? Lo que trae también son economía evolutiva, etc. Eso es lo que vincula con el resto de los grupos.
Una pregunta me llama, ¿qué cantidad de nodos tenían, pensando que tenés 309 estudios, qué cantidad de nodos te queda formado en la 2REVE? Es una excelente pregunta. Vamos a ver, para tener idea, digamos, pensar en una métrica de, no sé, como de densidad, ¿no? Cantidad de palabras. Claro, bueno, en realidad acá lo que tuve que hacer es un recorte porque la cantidad de palabras en realidad son miles, pero tuve que hacer un recorte para mostrar las 50, las 50 más usadas. Básicamente, o sea, el problema es ese, ¿no? Con 309 artículos, la cantidad de palabras claro, bueno, hay muchas que se repiten, pero son, creo que eran algo así como 800. 800 palabras, claro. Pero no es lo que tenés ahí. Eso está filtrado. No, claro, acá, Acá la pregunta era cuántos nodos tenés ahí, de que está 50. Ah, está, bien. 50. Que acá, a ver, algo que sucede es que encontramos todas las que espero encontrar, ¿no? Entonces, las que espero encontrar están, o sea, eso está, dentro de todo está bien. Y aparecen algunas relaciones que son esperables que aparezcan. ¿Sí? Como cuestiones de política energética relacionadas con el cambio climático. ¿Sí? Que si bien no es mi área, pero al verlo esto... bueno, ¿cuáles son las más relevantes? ¿No? Porque acá lo que mostramos es cómo están vinculadas entre sí. ¿Cuáles son las más relevantes? ¿Sí? Bueno, es relacionadas con la parte de economía, modelos emergentes y otras que son con las que se hace el filtro inicial. Son otras como dinámica o agentes autónomos. ¿Sí? Y después aparecen otros tópicos que tampoco estaban dentro del filtro, pero sin embargo aparecen, ¿no? Que son relacionados con el cambio climático. Después algunos tópicos relacionados con la macro, ¿no? Como crédito, inversión, ciclo de negocios y microeconomía, ¿no? Y bueno, y la importancia de las políticas y del análisis de la estabilidad del sistema. Después, esto lo que hacemos acá, con muy poquita definición, es ver cómo es la dinámica, ¿no? de estas palabras clave. Hay algunas que aparecen durante todo el periodo y hay otras que aparecen a partir de determinado momento. ¿Sí? Haciendo la historia un poco corta, lo que encontramos es que los problemas justamente de crisis y crediticios aparecen luego de la recesión del 2008-2010. ¿Sí? A partir de esa época comienzan a aparecer los problemas justamente de esos. Problemas de crisis, problemas de inestabilidad financiera. Y después, algunos tópicos relacionados con la energía o con el cambio climático aparecen a partir de 2016-2017. ¿Sí? Antes de eso no aparecen prácticamente. Entonces, esas son algunas cosas que también, ¿no? Lo que se ve es en esa dinámica, hay algunos temas que aparecen a partir de discusiones que aparecen en algunos países. ¿Sí? Bueno, esto acá está un poquito la explicación, ¿no? Si bien hay algunas que aparecen durante todo el periodo analizado, ¿sí? Hay algunas que están más relacionadas con la macro basada en agentes que con la macro tradicional. Antes de la crisis solamente hay algunos modelos financieros analizados, pero luego aparecen con mayor importancia, ¿sí? Y después algunos temas multidisciplinarios aparecen en la agenda. Y bueno, después, ¿cómo es esta red de colaboración? ¿No? Lo que hablamos acerca de los grupos de investigación que trabajan en estos temas. Básicamente, los nodos centrales son Italia y Gran Bretaña. ¿Sí? Y bueno, eso, la pregunta es si tiene algún impacto en estos tópicos analizados. ¿Bien? Y bueno, y la respuesta es, parece que sí, los grupos de esos países, luego de las crisis, comienzan a trabajar en este tipo de temas. Y bueno, y también esto es importante, ¿no? A diferencia de otras regiones, los temas medioambientales aparecen en la agenda europea bastante antes que en otros países. En otros países incluso se han quitado, ¿no? de la agenda. Y bueno, y esto otro último, que es algo que a mí me interesa particularmente, es la falta de modelos que analicen los regímenes de alta inflación, regímenes bimonetarios, ¿sí? Crisis de monedas y políticas basadas en otros agregados monetarios diferentes a lo que aparecen habitualmente
en la literatura, ¿no? Bueno, y relacionado con la localización es la red de cocitación. ¿Sí? Que en la red de cocitación lo que encontramos son justamente, ¿no? es a partir de esto que son muchos que son citados en conjunto, entonces eso nos permite ver un poco acerca de la estructura de conocimiento del tema. Y esto, después yo les voy a pasar el texto donde lo van a ver un poquito más claro, pero son todos artículos que trabajan con modelos específicamente, salvo un par, pero son todos, además, de los grupos de investigación italianos, que son los que mencionamos al principio, ¿no? Con el artículo de Minsky acerca de la crisis, ¿no? En el 2008, y bueno, y ciertas cuestiones referidas a cómo